Mi nombre es Marilita Yáñez Díaz. Yo soy oriunda de Valdivia. Entre los años 47 y 60 crecí y desarrollé mi niñez, mi infancia en una forma muy feliz. Estudié en los colegios San Rafael y Santa Ana. Estudié mi básica y después entré a media hasta el 60, donde cambia el futuro mío y el futuro de más de 2.000 o 5.000 familias. Bueno, mi abuela, previo a esta situación, se puso en campaña, por ejemplo, de tener toda la ropa que se iba a requerir, ropa, frazadas, velas, fósforo, el carnet de identidad a la mano, todo aquello que se tenía que manejar para una situación que escapara del control, ¿me entiende?, de las personas. Pero lo que más me recuerdo, aparte de la ropa, del juntar mercadería y todo esto, fue una planta que ella tenía, que no me acuerdo el nombre, pero lo que sí me acuerdo es que tenía las hojas muy largas. Y esa planta, según ella, percibía los movimientos que nosotros, las personas, no pudiéramos percibir. Y sí, previo a esta situación, la planta cada cierto espacio de hora o de tiempo se movía. Y mi abuela, en base a eso, empezó a preparar toda una situación. Tener a la mano abrigos, tener frazadas a la mano, las velas que eran las que se usaban en ese tiempo, alimentos también. Y el día que ocurrió este terremoto, mi abuela tenía la cocina a leña, que era la cocina, como en todas las casas sureñas, se tiene prendida durante todo el día y que solamente baja de intensidad en cuanto a calor, lo que es a las 3 hasta las 5 de la tarde. Ese día ella se levantó y decidió que la cocina ese día no iba a ser encendida, iba a estar apagada. Razones porque ella sentía y veía que la planta que ella tenía en la mesa y que era el sismógrafo, y esa planta estaba teniendo movimiento, mucho movimiento había tenido durante la noche, estos pequeños temblores que lo perciben aquello que es mucho más, digamos, de un volumen más liviano, como son las hojas de una planta. Y ella percibió de que durante el transcurso de la noche y la mañana, y 7 de la mañana, estaban habiendo con más recurrencia estos movimientos. Por lo tanto, se apagó la cocina y me recuerdo que mandó a comprar empanadas porque iba a ser la única comida que íbamos a tener ese día. Nosotros vivíamos en un segundo piso y ella había dejado en la escalera todo aquello que íbamos a tener que tomar para quedarnos con ropa, el abrigo, la fresada, etc. Y me recuerdo también que había una mesa muy grande, que era una mesa de comedor, enorme, pesadísima, y empezó a sacar toda la loza que ella tenía de recuerdos de matrimonio, de familia en familia, para colocarlas, ¿me entiende?, a buen recuerdo, porque ella sabía de que si cedía la casa, si hubiera un terremoto grande, ella consideraba que esa loza iba a estar mucho más segura ahí. También le había llegado de regalo una radio Philco, que en esos años era lo máximo. Por lo tanto, ella quería salvar su radio y me mandó, junto con mi amiga, a la casa de una vecina para que le pudiera, a ver si ella, que tenía una casa con una estructura más de... ya en esos años habían empezado a entrar en Valdivia las casas de material de ladrillo. Por lo tanto, iba a ser mucho más efectivo
el hecho que a la radio no le pasara absolutamente nada. Algo como muy, podría decirse en estos tiempos, pero como una radio. Pero para ella era importantísimo y de un gran valor emocional. Iba como a 2 cuadras de mi casa cuando empezó la tragedia del terremoto. Yo he tenido terremotos, el terremoto en Santiago del 2000, ¿en qué año fue el terremoto en Santiago? 2010. El 2010. Pero no se compara, no, es imposible, fue algo increíble lo que generó. Fue un mega terremoto donde la tierra, ¿me entiende?, se abrió y toda la fuerza de gravedad que tiene la tierra atrajo, ¿me entiende?, subió, salió, y al momento de empezar no había nadie que pudiera pararse. En un terremoto generalmente normal, como el que yo he vivido después, uno puede pararse en un dintel de la puerta, puede correr a una plaza, tratando de que nada le pasa, pero se puede mantener parado. Pero ese terremoto no permitía al cuerpo el que pudiera mantenerse parado, y eso significaba un terror, porque chupaba el cuerpo, te obligaba a caer en tierra, y tú tratabas de pararte con las manos, con los pies. Yo recuerdo que desde el pecho hasta mis piernas no podía pararme, y mi amiga que iba conmigo, que era más chiquita que yo, era como que el pecho se lo hundía, y como que alguien se cargaba en uno y tú hacías todo lo posible por pararte y no podía. Si no hubiera sido por alguien, personas que siempre están en estas dificultades, me levantó del suelo, levantó a la otra niña y me llevó a una pequeña parcela que había, donde me dejó y me dijo que corriera hasta el fondo, donde había un árbol que era joven. No se podía uno, por ejemplo, a sujetar de árboles que tuvieran muchos años, debido a que salían de cuajo de la tierra. Salían, uno les veía las raíces. Era horror, era el terror fue algo terrible. La tierra se abría y la grieta, y al moverse en el movimiento que tiene un temblor, que es de acercamiento y alejamiento, mucha gente la vi caer en las zanjas. Algunos lograron salvarse, pero vi personas que cayeron en la zanja. Yo veía cómo a lo largo de toda la calle Hierbas Buenas, Camilo Enrique, Picarte, y que fui viendo a través en la noche cuando salimos a andar, ese terremoto es describirlo en lo que significa cuando la tierra libera toda la gravedad que tiene, es realmente difícil de describirlo. Cuando ahora con mis años yo he estado en algunos terremotos y nunca quedé incluso con algo que es perceptivo. Yo sé, no me pregunten cómo, pero yo sé cuando un terremoto va a liberar energía mucho más grande y va a ser mucho más terrible el sentir esa fuerza. Yo creo que todos los valdivianos, todos, de chico a grande, los que aún están vivos, los que eran pequeños o los que tenían 15, podrán decir que eso nunca más lo han vivido. Yo creo que a todos los valdivianos, de alguna manera y otra, les cambió la vida, pero en mi caso, nos cambió a toda una familia. Mi abuela, hubo un cambio físico, un cambio emocional, perdió todo, perdió su casa, perdió todo lo que tenía, todo. Y si bien su hijo reaccionó de la forma que un hijo reacciona, pero ella me decía que no era lo suyo, lo que había construido a través de la vida, lo que había logrado.
Eh, con el paso de los meses y el paso del tiempo, yo descubrí que mi futuro iba a ser muy diferente, no el que yo pensaba y que veía tan cerca. Y después, cuando se pudo regresar a Valdivia, ella estaba, por lo menos lo que se llama la etapa de ver qué se hacía con la ciudad, pero no había trabajo, las industrias habían caído como más de 27, 30 y tantas industrias que daban trabajo. Mi abuela trabajaba en lo que era, ¿me entiende?, el lavado, que en esos tiempos era como un oficio recurrente, siempre con trabajo. Yo estaba estudiando en el liceo cayó también, por lo tanto no se daban clases. Y vino la falta de alimentos, no había colegio, no había nada. Entonces empezó la peregrinación y la primera fue a Santiago. Y Santiago hizo, al llegar acá, perdimos toda esa vida que teníamos, la que habíamos vivido, la que teníamos planificada, el futuro, el tener un trabajo, a lo mejor casarse, tener una familia, pero ahí. Y se llegó a Santiago y no llegué yo sola. Llegaron más de 500 niños, 1000 niños. Y de esos niños, una de ellas no regresó. Y esa fui yo. A lo mejor no regresaron mucho, pero hubo un cambio en el futuro, en los sueños. Las familias se terminaron, murieron centenares de personas. Y eso hizo que las familias se achicaran o tuvieran que buscar otra forma de poder avanzar. El Estado, dentro de lo que pudo, se hizo cargo de los traslados, pero no más. Para mí, en forma personal, fue un cambio tan duro, tan drástico. Y para mi abuela fue un final. Después de ese terremoto, mi abuela habrá alcanzado a vivir unos 5, 6, 7 años, no más, 8. Ya no fue la mujer energética que yo conocía, ya había perdido todo. Y lo único que le quedaba era vivir en la vida de otros. Y la vida de otros no era lo que ella había vivido. Y yo también empezaba a vivir basada en las reglas de otros, en el conocimiento de otros, si bien era mi familia, pero no fue lo mismo. Y el cambio fue brutal, brutal.